Hola, hola. Me parece que ya conectó Instagram, mi conexión de live. Eh, Mi nombre es Paula Álvarez, soy la directora de formación de la Escuela Holística de Redes y aquí estamos una vez más en el tercer live que estamos dando en nuestra escuela. El primero fue de rejillas de cristales para la creación, para la prosperidad, para la abundancia, con geometría sagrada, que lo dio Lorena Gárate. El segundo fue de la astrología, ¿cierto? Como una herramienta de la psicología en el adulto y el niño, que lo dio Vanessa Figueroa, otra de nuestros terapeutas. Y hoy día estamos conectados para hablar de espiritualidad, de la gratitud y la gratuidad espiritual. Y para eso hoy voy a saludar aquí a Pancho Vald, que se unió. Hola Pancho. Y Claudia. Hola Claudia. Está Argabas, bien desafiante leer eso. Y Mariela Zúñiga. Hola Mariela. Bienvenidos. Entonces hoy día en este live vamos a estar hablando de lo que es la espiritualidad, de lo que es la gratitud espiritual, lo que es la gratuidad espiritual. Bien, Pancho, muchas gracias. Estoy muy bien. Contenta de estar en esta instancia, en este live. Y a la espera de nuestro invitado del día de hoy, que es otro de nuestros formadores. Su nombre es Daniel Trincado. Daniel es terapeuta con muchos años de experiencia. Bienvenido a la José Salazar. Él trabaja con programación neurolingüística, trabaja con hipnoterapia, con astrología y tarot, y además está terminando su carrera de psicología. Y hoy día va a unirse a nosotros. Saludos, qué bueno tenerte acá. Hoy día se va a estar uniendo a nosotros, ¿cierto? De la espiritualidad, de lo que es la gratitud, la gratuidad espiritual, ¿cierto? Y ya le mandé la invitación y aquí llegó don Daniel Trincado. Hola Dani, Hola, ¿me ¿cómo estás? escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas Oh, bien? súper bien, Eh, contentísimo de estar aquí, contento, muy contento por la iniciativa, por lo que significa, etcétera. Así que debutando, me parece maravilloso. Qué bueno, Dani. Mira, les estaba contando a las personas que se conectaron ya al live que Ujú. hemos estado hablando de distintos temas, eh, todos conectados con también el tema de hoy día, y que hoy día nos corresponde a nosotros y que vamos a tener esta conversación acerca de espiritualidad, abordando distintos temas como lo son la gratitud, la gratuidad, ¿cierto? ¿Qué es ser espiritual, ¿cierto? Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Saludo a la Grima que está ahí, Ay, a tu armonía. y se unió la Alejandra Mancilla, que es de Tu Armonía, bienvenidas. Se Sí, unió Gata Cirila. Hola Gata Cirila, bienvenida. Claro, y les estaba contando un poquito de ti, Dani, les estaba contando que tú eres un terapeuta que tiene muchos años de experiencia, integra ujú, distintas herramientas, como ujú. son la programación neurolingüística, la hipnosis, también el tarot, la astrología, y que ahora ya estás terminando tu carrera de psicología. Y que dentro de ese marco nosotros hoy día vamos a estar hablando también, dentro de toda la gama que nos brindan esas áreas, vamos a estar también hablando de la espiritualidad. Ajá, sí, estudiante hasta esta semana porque el examen de grado ya lo doy el viernes, así que ¡Ay! preparándonos porque para el próximo live puedes decir con el psicólogo, ¿ya? Bueno, ¡Ay, qué bien! abramos los juegos, comencemos. ¿Por dónde Vamos. comenzamos, Pablo? Uy, a mí me parece, Dani, que si nuestro tema es la espiritualidad, podríamos partir como definiendo un poco qué es la espiritualidad. Bueno, vamos a intentar aproximarnos en realidad.
la idea es que hagamos una reflexión, que las amigas, los amigos también vayan haciendo aportes, vayan dando opiniones, porque tampoco aquí queremos establecer una opinión como única, verdadera, Exacto. inequívoca, digamos, claro. Ahora, muchos de nosotros hemos explorado o hemos vivido la espiritualidad, y cada uno a su propia manera, de su propia forma. Eso significa que es una búsqueda muy individual, y es lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de espiritualidad, que la sensación, la percepción, la vivencia, la experiencia es particular. Por lo tanto, claro, podemos definir, podemos dar como un marco teórico, sin embargo, cada uno de nosotros puede llegar a su propia definición de espiritualidad. Y espiritualidad en la mente de las personas en general es significado de una búsqueda, de un propósito, de darle dirección a la vida. Eh, y creo que en algún minuto también a lo mejor podríamos ahondar de cuáles son las motivaciones que tenemos para hacer este camino. Fíjate que podemos hablar de tres dimensiones básicas que son definiciones que pueden ser muy útiles. La primera que voy a dar es la menos útil en realidad, que es la que proviene precisamente del latín, ¿no? Y que da cuenta fundamentalmente de la idea del espíritus o lo relativo al espíritus. Eso es cuando en el diccionario dice véase en, es como más o menos lo mismo. Pero fíjate que del griego hay una idea súper interesante, y vamos a hablar también de una definición en sánscrito que también me parece que es como súper interesante. Esta idea de espiritualidad como conocimiento, como aceptación, como cultivo de la esencia inmaterial en uno mismo, fíjate que tiene relación con el spiritus en griego, que es el respiro. Y hay una idea bien interesante, esta idea de que está relativo, obviamente, a esta idea de el respiro, es decir, esta cualidad que está íntimamente vinculada con el espíritu, ¿sí? Como, o sea, si no hay aire, no hay vida. Por lo tanto, el concepto tiene una asociación directa con el sentido de la vida, con encontrarle sentido de la vida, pero también con estar viviendo. Es decir, la trascendencia en este plano, con este cuerpo, se da en virtud de esa experiencia de estar vivo. ¿Sí? Sí, y me gusta mucho esa definición porque dijiste respiro, entonces para mí viene inmediatamente mi respiración. ¿Qué me conecta a mí con la vida? Mi respiración. Y me encantó, me enamoré de esa definición. Mira, aquí va otra que es la del sánscrito, que está vinculado con el concepto, el adyat, o adhyatma, ¿sí? Las dos palabras están compuestas por el adi y el atman. Atma. El atman lo hemos escuchado seguramente muchas veces como el alma, y el adi es lo relativo al alma. Entonces, en sánscrito es la idea de el alma como principio divino que está en cada uno de nosotros y que es la esencia de nuestra verdadera naturaleza. Y esa definición también es súper linda porque nos conecta con el concepto de la divinidad. No nos conecta necesariamente con la idea de Dios y religión o con un Dios en particular, sino que conecta con el sentido. Y yo creo que ahí hay que rescatar, digamos, la profundidad de la espiritualidad en el sentido de que todos, de una u otra manera, tenemos una fracción de ese compuesto llamado alma, que sería como una fracción de la divinidad. Es lo que se llama también la chispa divina. Por lo tanto, la expresión de esta chispa divina es lo que daría sentido a nuestra espiritualidad. Sí, y Dani, me gusta eso que dices tú, que hay que un poco tener claridad en que cuando nosotros hablamos de espiritualidad no estamos haciendo una acepción a una religión, porque esto es mucho más amplio y mucho más profundo que una religión. Me gusta eso que dices tú como de esa presencia divina
Y yo que soy bien ñoña, por ejemplo, de repente leo artículos y me quedo con las citas de los artículos que a mí me gustan o que me hacen sentido. Y hay uno que dice, ¿qué es la evolución espiritual? Y decía, recuperar para el ser la presencia divina en el interior, todo el espacio que el ego ha usurpado. Entonces, cuando tú me das esa definición en sánscrito que tiene que ver con esta alma, ¿cierto? Y el rescatar esta presencia divina, me hace match con la definición que yo, con esta cita que yo leí en este artículo. Porque en el Fíjate que fondo tiene, tendemos a relacionarlo con religión. Y la espiritualidad es un concepto que es mucho más amplio, profundo y quizás más simple de lo que pensamos. fíjate que la definición que tú das, que me parece súper atingente a lo que estamos conversando, nos propone en el fondo también una doble dimensión, porque por un lado tú dices recuperar ese espacio que ha ido ganando el ego, pero Eh, también nos obliga, entre comillas, a despertar. ¿Por qué? ¿Por qué sería despertar? Porque esa fracción de la divinidad está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la espiritualidad en ese sentido no es algo que se busque, porque cuando buscamos está afuera, cuando descubrimos está adentro. Entonces hay un cambio súper importante y hablando otra vez, perfecto de ¿qué sabe de...? Ya, me distraje con la pregunta que estaban lanzando. Eh, eh, Tiene relación precisamente con descubrir ese proceso o descubrir ese plan álmico que de una u otra manera uno tiene en esta encarnación, independientemente de si creemos que son muchas o pocas. O sea, fundamentalmente tiene relación también con nuestro plan de vida actual, en este momento, en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, despertar esa función o redescubrirla o recuperarla, eh, también es parte del oficio o de la tecnología de la espiritualidad en el fondo. Entonces, si te das cuenta, estamos llamados a hacer un camino espiritual, independientemente si somos conscientes de ello o si hemos despertado a ello o no. Ahora, también cada uno podría tener su manera de hacer espiritualidad, porque espiritualidad tampoco es subir a la montaña y quedarse como una seta meditando u orando, digamos. O sea, también hay que salir un poco de esos paradigmas, de esos, porque son más bien como caricaturas. La vida de sí, hoy en día, la vida de es hoy en día como, que otras claro, es como cosas. etiquetar mucho a alguien, es como que te hablan de espiritualidad y tiene que ser un monje, tiene que andar con el vestido, o tiene que ser un sacerdote, o tiene que ser un gurú con un turbante. Y la verdad es que no, la espiritualidad nos pertenece a todos. Y me gustó algo que dijiste del aquí y del ahora, porque la verdad es que si yo me pregunto a mí como qué es la espiritualidad para mí, yo tendría que responder que no tendría que responder. Yo respondo que es estar en conexión conmigo, Uh -huh, estar en conexión conmigo. Y ese uh estar -huh, en conexión conmigo eh, a veces es más simple de lo que nosotros pensamos. Y absolutamente. creer que si yo estoy en conexión conmigo, yo puedo estar más tranquila, por ejemplo, con mis reacciones, más tranquila con mis decisiones, más tranquila con las cosas que hago, con las cosas que digo. Uh -huh. Y ahí va lo que dijiste tú del aquí y del ahora, porque cuando estoy en conexión conmigo, de cierta forma estoy consciente de lo que estoy haciendo en este momento y Exacto. no pensando en lo que hice ayer o en lo que tengo que hacer mañana. Y es conectarme conmigo. Y desde ese punto la espiritualidad es algo que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Fíjate que yo te diría que en ese sentido, Pau, es como un acto de honestidad. Honestidad personal, digamos, en el sentido de que aquello que pienso y aquello que siento es lo que estoy actuando. Y en el fondo construyo este triángulo equilátero del pensar, el hacer, el sentir, en todas sus combinaciones y en todas sus dimensiones.
porque eso es parte de la espiritualidad. Lamentablemente tenemos una educación con un estilo cartesiano que separa las cosas en blanco, negro, uno, cero, todo esto en el fondo de la polaridad, o de los extremos, o de lo binario. ¿Te das cuenta? Hasta la sexualidad estaba definida como binaria, es decir, era hombre o mujer. Hoy en día, Exacto. toda esa realidad es absolutamente distinta. ¿Y por qué digo que es cartesiano? Porque en el fondo esto también viene de Descartes, en el sentido de poner precisamente como la polaridad. Y es un concepto de la Edad Media. O sea, ya pasó harto tiempo. Entonces, a veces cuando las personas piensan que vamos evolucionando rápido, vamos evolucionando muy lento. Nos vamos dando cuenta de ciertas cosas en forma muy lenta. Eh, yo me pregunto, ¿por qué razones, o qué razones desde lo consciente, no desde lo cognitivo, tenemos como para acceder a la espiritualidad? ¿Por qué las personas buscan espiritualidad? Y pueden haber distintas razones. Por ejemplo, tenemos la curiosidad, ¿sí? La curiosidad por la dimensión espiritual, es decir, para responder todos estos procesos existenciales que son parte de la vida, de dónde vengo, para dónde voy, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que viene después de la muerte, y entonces buscamos de una u otra manera en la espiritualidad respuestas a esas preguntas que son trascendentes. Esto no significa Así que todo el es. mundo se las haga tampoco, ¿sí? Otra de las razones fundamentales que pareciera ser del por qué entramos en el mundo espiritual es porque a veces se genera en la vida ciertos conflictos que son muy severos, muy profundos, que hacen que uno, frente a esa dificultad o frente a ese problema que puede sentir uno como insuperable, buscar como algo, un bastón, un tutor, una guía, algo que te dé esperanza, algo que te ilumine, algo que te aclare. Pero cualquiera sea de esos conceptos, estamos de una u otra manera buscando algo en que sostenernos. Y es por eso que la espiritualidad también tiene un componente de fe, ¿sí? Fe, nuevamente en el sentido no religioso, sino que fe en lo que respecta a el creer en algo, en creer Sí, más, en un sentido más metafísico, es decir, creer que hay algo, algo superior, una energía, un todo, no importa el nombre. Fíjate que sí, respecto de lo le mismo, podemos sí, inteligencia superior, le podemos llamar divinidad, le podemos llamar, en realidad, como que cada uno en el fondo le puede dar el nombre según lo que quiera creer. Pero sí, estoy de acuerdo con que un componente esencial de la espiritualidad es este creer. Y un creer que es heavy, porque está separado para mí está separado de la mente. Es algo que es como que para mí no pasa por la mente, porque no juzga, no cuestiona, no analiza, sino que simplemente confía. Y desde bueno, ahí, es como es un sentimiento, Pau. A veces el sentimiento así es. no es muy ecuánime respecto de la realidad, o percibe la realidad como quiere percibirla también. O sea, muchas veces vemos a la pareja muy ideal y pasa el tiempo, nos vamos desenamorando como proceso natural y empezamos a encontrarle todos los defectos, todas las pifias, y que caminaba así, que no sabía que se levantaba asado, en fin, etcétera. Entonces también pasa de una otra manera que este sentimiento hace que uno no filtre muchas cosas, y por eso que las religiones se transforman en dogmas, en el sentido de que aquí es como decir, mire, usted no busque nada, aquí tengo este librito, usted apréndaselo de memoria, o más o menos dele una leída, y aquí está No toda la verdad. pregunte, no cuestione, usted lea y aprenda. Y repite, en lo posible repita. Exacto. Entonces, claro, ahí hay un sentimiento, y ese sentimiento puede ser súper peligroso, porque eso también patológicamente nos puede transformar en un fanático, digamos, ¿no? Y por eso existen los fanáticos religiosos y los fanáticos en distintos ámbitos. Fíjate que otra forma de poder acceder a este mundo espiritual es cuando tenemos un interés en una sanación espiritual.
porque muchas veces tenemos como ciertos recorridos donde no encontramos respuesta. No encontramos respuesta en la medicina, o no encontramos respuesta a lo mejor en algún tipo de religión, o no encontramos la sanación a ese vacío que se produce en el interior, a veces ni siquiera en una terapia. Entonces, la idea es precisamente pensar a partir de eso, de que hay otras energías sutiles, de que se componen otros elementos que no solamente soy cuerpo, sino que hay un aspecto mucho más sutil, y está el aspecto etérico, el aspecto astral. Entonces, las personas también van accediendo a este mundo con esa inquietud. ¿Cuántas personas hemos visto que hicieron, no sé, el Reiki Usui, Tamiana, biomagnetismo, etcétera, pero a lo mejor fue por la propia necesidad de querer sanar algo? En mi caso personal, cuando yo conozco la hipnosis, la conozco como una herramienta de utilización personal. Nunca pensé en derivar en una terapia, o sea, en hacer terapia, digamos, transformarme en un terapeuta. Era una búsqueda personal, ¿te das cuenta? Bueno, cuando yo conocí la PNL, llegué a ti como consultante, conocí la PNL, amplié mi perspectiva, me di cuenta de un mundo de posibilidades y terminé estudiándola 2 años, pero aún no me desempeño como terapeuta, porque para mí fue precisamente eso, fue la búsqueda de algo que faltaba, algo que yo no sé, añoraba, y que terminó siendo una herramienta pero súper poderosa en mi vida, y que hoy en día quizás podría, no sé, desempeñarme como terapeuta, empezar a ganar experiencia, pero en realidad para mí la ganancia más grande está en ese encuentro conmigo. Y de ahí quiero decir algo que justamente lo que tú dijiste, que por ejemplo muchas personas piensan que, por ejemplo, hacer talleres o estudiar un curso, por ejemplo, estudiar un curso de astrología o un curso de tarot o hacer un taller de gemoterapia, tiene que ser exclusivamente para tú dedicarte, por ejemplo, a ser terapeuta. Y la verdad es que para mí esas son herramientas que le pueden ayudar a todas las personas a tener una conexión mayor consigo misma, son herramientas de autoconocimiento, y esa conexión consigo misma, en el fondo, es un trabajo espiritual. Absolutamente. Pero mira, a propósito de que estábamos hablando de esta dualidad cartesiana, en lo material, tú eres máster en PNL, pero en lo espiritual, tu recorrido, o sea, solo tú sabes tu recorrido, pero en lo espiritual, es decir, desde la perspectiva del interior, de tu proceso de crecimiento, probablemente tú vas a sentir que te falta todavía mucho camino. Entonces, precisamente. Entonces, mira, ¿qué quiero decir con esto? Y te usé como ejemplo, que también lo espiritual o lo interior tiene una dimensión del tiempo y el espacio absolutamente distinto a la dimensión del mundo material. Porque uno puede, tal como dices tú, estudiar 2 años o estudiar 5 años, la carrera que estoy terminando, etcétera. Pero mis procesos internos son de toda la vida. Y no se van a acabar con mi muerte, porque probablemente muchas de esas cosas son páginas que quedaron inconclusas, capítulos que no se cerraron, páginas que quedaron en blanco, páginas que arranqué, páginas que rayé. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de un sentido mucho más amplio y que tiene relación con qué, con lo trascendente, es decir, darle a mi vida, y aquí hay como cuál es el uso de la espiritualidad, darle a mi vida esa función trascendente, es decir, no estoy en este plano, ya que lo dividimos en material o inmaterial, para simplemente comer, dormir e ir al baño. O sea, hay algo más, y la espiritualidad es una forma, es un camino de ir encontrando respuestas para ese sentido trascendente que tiene el ser humano. ¿Y por qué digo que tiene un sentido trascendente? Por lo que decíamos al principio, por esta idea de que hay un fragmento de la divinidad en mí, es decir, hay una chispa divina, ¿sí? Entonces, ahí esto se hace mucho más interesante como propósito de vida, como de incorporarlo a todas las otras cosas que yo hago.
Exacto. A eso me refiero cuando yo digo que la espiritualidad en el fondo puede estar presente en cada acción que tú hagas o en cada cosa que tú digas. Eh, es como algo que en el fondo puede estar siempre presente en el aquí y en el ahora. Y que no se trata, por ejemplo, de tener que ir, por ejemplo, a una iglesia a rezar o tener que estar siempre en silencio. Nosotros podemos movernos el mundo de manera espiritual. Ujú. Ahora, Sí. la idea de religión, ¿no?, tampoco es que se descarte a priori, sí, es muy respetable, pero, pero nosotros debemos preguntarnos si cumple esa función. Es decir, la religión en el concepto desde lo etimológico, como el religar, es decir, de reconectarme con esta presencia divina, cumple esa función, me conecto con esta idea de divinidad, con el todo, con Dios, con como le llame. Si me da resultado, o sea, si siento que así es, bueno, puede ser ese el camino. Válido, Es exacto, sí. súper válido. Pero si lo único que me quedo es en la forma y no en el fondo, entonces me quedé sujeto en el dogma. Quedé sujeto en que esta colectividad dice que la vida no sé qué cosa y estos otros dicen que la muerte no sé qué, y entonces que el purgatorio, o en fin, o que va a venir Dios, etcétera. Entonces ya nos quedamos con la conceptualización, y lo único que estamos haciendo en ese caso, que es un poco similar a lo que hacemos nosotros ahora, es teorizar. No es una vivencia, no es una vivencia de espiritualidad, es un Dios, es la presencia del Dios pensado. Y lo que estamos hablando es más bien como la presencia del Dios sentido, de la vivencia de arrojarme a conectarme con la vida, con la naturaleza, con un pajarito que canta, con un niño que sonríe. No sé. Es comenzar a vibrar, porque aquí hay otro concepto súper importante que subyace a todo lo que estamos hablando, porque que hay material aquí. ¿Cuál es el sentido de la vida en el sentido trascendente de la espiritualidad? Es la felicidad. La felicidad está sumamente conectada con la espiritualidad. Por lo tanto, el sentido del hombre, en hombre genérico, es la búsqueda de la felicidad. Y parte de esa búsqueda, o gran parte de esa felicidad, se entiende a partir de la conexión con la divinidad. Y aquí hay un mantra que no solamente es mantra, sino que es parte también, a propósito de que habíamos hablado de este concepto de sánscrito, y que seguramente tú lo vas a recordar cuando hiciste los 21 días del centro Abundancia Chopra. de Deepak Chopra, sí. Exacto, exacto. Había un mantra que decía Sit, Chet, Ananda. ¿Lo Ajá, recuerdas? sí. Bueno, este Sat es la verdad absoluta, es como la libertad de todas las limitaciones. El Chet es esa conciencia absoluta, es el conocimiento total, y Ananda es la felicidad total, lo que llaman la beatitud. Entonces, obviamente, la libertad, la conciencia y este concepto de felicidad son engranajes esenciales de lo que estamos hablando en el sentido profundo de la espiritualidad, sin, obviamente, encasillar los conceptos en una sola idea, porque hay conceptos que son muy amplios. ¿Qué es eso? ¿Una chicharra? ¿Hay un recreo? ¿Hacemos una pausa? No, 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 yo creo que es donde le apreté saludo a las personas que nos están haciendo wave, nos están saludando, entonces yo le apreté el saludo ahí en la pantalla. Yo pensé que era como una clave que no estaba enterado. No, Dani, sabes que ahí mencionaste algunas ideas que para mí tienen mucho sentido. En algún momento leí que decían, la humanidad estuvo tanto tiempo en estado de represión, en estado de miedo, y hoy día tiene un poco más de libertad, tiene un poco más de libertad. Y dentro de esa libertad, dentro de esas libertades está vivir la espiritualidad con mayor libertad precisamente, o sea, un poco más cuestionando, un poco más buscando lo que haga sentido contigo.
Entonces, Ujú. para mí el concepto de libertad tiene mucho que ver con espiritualidad, porque como tú Ujú. dijiste, esto es un constructo que puede ser individual, que es subjetivo y que no es cuestionable por el resto, porque en el fondo cada uno tiene su propia verdad. Exacto. Y en el fondo cada uno hace su camino y al hacer este camino, cada uno va experimentando y lo que experimenta también lo va percibiendo de una forma absolutamente distinta. Eh, Exacto. por lo tanto, la espiritualidad es personal e intransferible. O sea, la experiencia que yo tengo, tengo que vivirla yo. No puedo vivir la experiencia de otro. Y ahí hay otro concepto que es bien interesante cuando seguimos un guía, un maestro, un gurú, un párroco, un pastor o lo que sea. Podemos seguir porque podemos vivir la espiritualidad en grupo, aun cuando es una dimensión personal, pero en el fondo el único que debe ir cautelando los pasos de ese proceso de aprendizaje es uno. No Así es. puedo caminar lo que está caminando el otro, yo puedo tomarlo como referencia y hacer mi camino. Entonces ahí también hay un elemento que hay que ser como súper cuidadoso. Eh, y a propósito de eso mismo, volviendo al concepto de la felicidad, pareciera ser entonces que la naturaleza del alma incorpora el sentido y el concepto de la felicidad como algo trascendente. Es decir, si somos felices, probablemente no solo vamos a ser espirituales, sino que nuestra vida va a tener sentido. Y obviamente que encontrarle sentido a la vida es maravilloso. O sea, Así empezar es, a sí. desarrollarse con esa certeza de saber o de sentir que uno está haciendo lo correcto con su vida, probablemente es una situación que también es mágica, ¿m? Mm. que nos, A mí que nos, perdón, no te escuché lo sí, último. que nos impulsa. Sí, que nos impulsa. Sí, a mí me gustó lo que dijiste porque yo creo que a muchas personas le hace sentido. En algún momento hablaste de este triángulo equilátero, ¿cierto? Que era como cuerpo, mente y espíritu. Y de pronto nosotros, Ese triángulo lo pusiste tú, porque yo hablé de pensar, sentir, actuar, pero está bien el triángulo que estás usando tú, porque es la misma mira, clave. Uh-huh. ya, perfecto. Pero a mí lo que me hace sentido, por ejemplo, ahí es que en nuestra forma de vivir la vida o como hemos sido educados, en mi caso particular, hubo un fuerte componente que marcó una parte del triángulo, por ejemplo, que era como esta mente, esto como desarrolla tu mente, edúcate, estudia algo, mucha enseñanza académica, ¿cierto? Uh-huh. Y en el cuerpo nos dicen, no sé, aliméntate y anda al doctor si estás enferma, porque el doctor te va a sanar el cuerpo. Entonces, si te sientes mal del estómago, anda a un gastroenterólogo. Si te sientes mal de los ojos, anda a un oftalmólogo. Y la otra esquina del triángulo. ¿Y cuáles fueron las dos primeras? Tú La dijiste primera fue cuerpo, el cuerpo y dejé el mente, espíritu. Claro, entonces pero, la otra esquina del ah, triángulo, claro, claro, la claro, otra esquina del triángulo, ¿quién te impulsa? ¿Quién te dice, por ejemplo, mira, esta parte es tan importante como las otras y si esta flaquea, no hay equilibrio? ¿Quién te uh-huh, impulsa? Entonces, uh-huh, yo creo que desde ahí tenemos como un llamado, que en el fondo yo siento que es un llamado importante a visibilizar esta necesidad de conectarse con la espiritualidad porque es parte de nuestro ser. Es como uh-huh. dijiste tú, o sea, es parte nuestra, este trocito de divinidad está en nosotros y hay que descubrirlo, estamos llamados a descubrirlo porque es parte de nuestro equilibrio. Y Uh-huh. dentro de eso, por ejemplo, para mí tiene mucho sentido lo que nosotros estamos haciendo en la Escuela Holística de Redes, que es Uh-huh. como abrir toda esta gama de posibilidades para que la gente pueda ir acercándose a este trabajo espiritual que es tan importante como cuidar tu mente y cuidar tu cuerpo. Uh-huh. Sí, sin duda, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y te diría más también que cada uno de esos aspectos obedece a ciertas normas o ciertas reglas o ciertas dinámicas o frecuencias vibratorias que son absolutamente distintas también. Porque lo del mundo físico
se sana o se corrige o se trata en el mundo físico. Ujú. De la misma forma lo espiritual también. Entonces, cuando queremos entender lo espiritual desde lo material, se producen estos quiebres, estas dicotomías, porque estamos poniendo reglas distintas a algo que se basa a partir de otros principios. Claro, que tiene su propio estilo de gobierno, por así decirlo. Como dijiste tú, un tiempo que no es Absolutamente. lineal, exacto, Claro. exactamente. Bueno, y frente a Entonces, esto, Dani, ahora que nombraste el mundo material, ahí tenemos otro tema importante, que es como esta dicotomía que se arma entre el mundo espiritual y la inversión de tiempo, de dinero, de energía en ese mundo espiritual, que muchas veces se separa, como que la gente cuestiona y dice, oye, no, si esto es algo espiritual, por qué cobran? ¿Por qué tengo que invertir en esto? ¿Qué podrías decir tú de eso? bueno, ese también es otro tema complejo que es parte de esta dicotomía. Eh, porque, y la primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué tendría que verlo como separado? ¿Por qué tengo que ver el frío y el calor como separados? ¿No es acaso una sola energía que va en una gradiente que tiene dos extremos y que en algún minuto se unen como si fuese un Ouroboros, ese dragón, ¿no? Que se está comiendo la cola? ¿Por qué Ajá. no? Porque, hablando del mismo ejemplo, puede que en este minuto nos centremos en la temperatura y tú tengas calor y yo, como tengo la ventana abierta, a lo mejor siento el viento más fresco y tengo frío. La temperatura es la misma, pero cada uno se posiciona en una dimensión distinta, no solo a partir de lo que percibe, sino de todas las experiencias que hemos construido hacia atrás en relación a lo que es frío y calor. Así es. Por lo tanto, lo mismo pasa con esto de lo material o lo inmaterial. Y aquí vamos a hacer el match con lo que habíamos dicho anteriormente, que me parece que cae así como justo. Eh, Porque desde la teoría espiritual o desde la práctica espiritual, los principios, las leyes universales son absolutamente distintas a estos otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, si lo vemos en una misma perspectiva, ¿por qué no hablamos de que esto es energía? ¿Por qué, Así es. por qué menciono esto? Porque inevitablemente vamos a llegar a hablar de dinero, y inevitablemente vamos a llegar a hablar de si se paga o no se paga. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hay una energía, y las energías también se mueven en la dimensión espiritual, como se mueven en la dimensión material. Si partimos de uno de los preceptos básicos del Kybalión, que todo es energía y que todo vibra, todo simplemente va a depender de la densidad o de la sutileza que tenga ese cuerpo para verlo más denso o verlo más sutil, o sentirlo o percibirlo, porque hay cosas que no vemos, las estamos sintiendo, y son materia también. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Partamos de lo más simple. ¿Es justo o sería justo tener una retribución por lo que uno está haciendo? Por ejemplo, si tú el día de mañana pones un aviso en Mercado Libre y pones que haces traducciones de inglés al español o del español al inglés para alumnos de magíster, por decir algo, que quieran publicar un paper o un artículo científico y cobras X cantidad de dinero, ¿tú crees que vas a ser juzgada por alguien por cobrar eso? No, va a ser de lo más normal. Probablemente alguien Exactamente. también te pueda decir, oye, Pau, cobraste muy poco. O alguien te puede decir, oye, te pasaste, ¿cómo estás Bacán. cobrando? ¿Cómo te estás cobrando eso? ¿Te das cuenta? O sea, a lo Exacto. mejor la crítica va por el cuánto, Ujú. ¿sí? Y Pero no alguien, por vamos eso te digo, a cobrar. Exacto. Nadie te va a exacto, cuestionar que cobras. pero si alguien hace una sanación espiritual o alguien hace una tirada de tarot evolutivo o egipcio Un o cuencoterapia, lo que sea, gemas.
Sí. A veces hay personas que inmediatamente reaccionan y dicen, pero ¿por qué tengo que pagar esto? Si es espiritual, y si es espiritual debiera ser gratuito. Y aquí ¿O hay una por qué asociación, está tan caro? ¿Por qué está tan caro? y la naturaleza es porque hay una asociación de que lo espiritual debiera ser gratuito. ¿De dónde viene esto? Bueno, ahí hay toda una explicación que a lo mejor puede estar, lo más cercano a nosotros puede ser con la inspiración judeo-cristiana, digamos, que da un poco cuenta de esa cierta lógica. Sin embargo, la iglesia cobra por absolutamente todo, entonces ahí entramos como en la contradicción de los hombres, más que en la contradicción del dogma. Porque si tú vas a hacer un bautizo cristiano, católico, para no confundir las religiones, tienes que pagar. Y si te vas a casar por la iglesia, también tienes Pagas. que pagar. Bueno, etcétera. Y si vas a un funeral, pagas. Claro, entonces, Y bueno, por eso cuestiona. digo, la idea no O, va... sí, hay gente que lo cuestiona, nadie es mucho, es muy absoluto. Quizá hay gente que lo cuestiona, pero mucha gente lo defiende y lo encuentra muy normal. Claro, pero por eso digo, hay una justificación de el que si es espiritual tiene que ser gratuito. No hablemos de dinero todavía, hablemos de lo que significa la energía del dar y el recibir. Si es una misma energía, igual que el frío o el calor, que fue el ejemplo que pusimos, entonces, ¿por qué yo tendría que negarme a la utilidad o a la utilización de esa energía? Eso es por una parte. Porque si yo estoy dando algo, partamos del principio que también debo recibir algo. Ley de correspondencia. Exacto. Todavía no hablemos de dinero para que no se nos... Pero, pero si yo doy algo, y esto también sin meter la idea de la expectativa, de cuando esperamos, de que si yo doy más y me dan poco, todavía no entremos en eso porque si no nos vamos a desviar del tema. Si esta es una sola energía, ¿por qué yo me voy a resistir a la energía? Porque aquí el tema es mucho más profundo, en el sentido de que si yo cuestiono esa energía o no la hago parte de mí, el universo también me la va a restar. Te cuento Pero algo súper personal con respecto a eso. dale. Uno de mis grandes desafíos últimamente es tener la conciencia de que, de cierta forma, yo tengo mucho miedo a la carencia. Y dentro de este miedo a la carencia es como que yo me enemigo mucho con esto del dinero. Y el otro día una amiga me dijo, chica, porque ella me dice chica, me dice, todo es energía, tú lo sabes. Y el dinero no es otra cosa que energía materializada. Por lo tanto, si tú no fluyes con esa energía, el universo lo escucha y lo resta. Por eso me acordé de ahora que tú dijiste, el universo lo resta. Bueno, Y es lo todo es mismo que energía. si te enfocas Exacto. en la carencia, ¿qué te va a devolver el universo? Más Mira, carencia. Si te Claudio Oviedo enfocas, nos dice, el dinero es una energía de intercambio en este plano. claro, Exactamente. y ahora, las energías de intercambio no solamente son monetarias, hay muchos tipos de intercambio de dinero, o sea, de intercambio de energía. Y entonces, ¿por qué los separamos? ¿Por qué? Porque el dinero es malo, o porque el que tiene dinero hizo algo malo, o sea, lo tiene porque explota, o porque roba, o porque vende droga, o qué sé yo, o la persona que tiene dinero es superficial, o es materialista, o si a una persona le interesa el dinero precisamente es porque es consumista o es materialista, y entonces si es materialista no es espiritual, y ahí otra vez volvemos a hacer como esas divisiones, Y cuestionando, juzgando. o Exacto. el que cobra porque es avaro, o porque, en fin, entonces mezclamos muchas cosas que no necesariamente van en el mismo saco. ¿Mm? Mm. La idea, aquí hay una idea bien interesante, que yo la recojo de los cabalistas más ortodoxos, ¿no? Eh,
que viene también del concepto de la iglesia del diezmo y el de diezmar. Los cabalistas, los cabalistas religiosos, porque hay muchos tipos de cábala también, entonces para respetar como los distintos órdenes, los cabalistas religiosos utilizan el diezmo como una forma de, y hacen la siguiente reflexión: esto es como un cajón de manzanas. El 10% de ese cajón de manzanas es una manzana que está podrida. Si yo no saco esa manzana y la boto, me va a pudrir el resto. Esto es lo mismo que si yo no doy mi 10% o yo no doy parte de mis ingresos, la abundancia se va a ver afectada, es decir, se van a pudrir las otras manzanas. Ese es un concepto. Ahora, hablando del concepto cabalístico mucho más amplio, hay una idea de materializar lo que uno recibe. Si tú me das algo que surge de ti, que puede ser desde cariño, conocimiento o lo que sea, eso que tú me estás entregando, ¿cómo yo lo plasmo en este plano? Materializándolo a través de una retribución concreta hacia ti. Dicho de otra forma, si tú me das clases de inglés, la forma de materializar esa gratitud es con un pecunio, un dinero, una gallina, una docena de huevos, lo que sea. Pero un trueque. ¡Viva el trueque! Te voy a responder con material, es decir, con algo tangible, concreto, en este plano, de acuerdo a las reglas, normas de esta tercera dimensión, te voy a retribuir. ¿Y qué retribuyo? En gratitud lo que tú me estás dando. Por lo tanto, si son 5 pesos o es media docena de huevos, esa es la parte más anecdótica, pero lamentablemente las personas se quedan pensando en que solamente es dinero que hay que pagar y que es caro. Exacto. Y que hay que pagar 40 lucas mensuales o 80 lucas mensuales o 150 lucas mensuales o lo que sea. Exacto. Desde ese punto me voy a tomar de una palabra que dijiste. Dijiste recién, hay una gratuidad, una gratitud, una devolución de gratitud, que la traduzco en un pecunio, ¿cierto? En dinero. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de un trabajo espiritual en el que yo invierto este mismo dinero, también es gratitud. O sea, es gratitud espiritual estar pagando eso que estoy recibiendo. Y desde aquí, por ejemplo, es como que la gente lo ve, como dijimos antes, es tan normal, por ejemplo, no sé, quiero estudiar una carrera, entonces pago por mi carrera. Quiero tener un, no sé, celular nuevo, entonces pago por mi celular nuevo. Si necesito arreglar las llaves del baño y yo no las sé arreglar, le voy a pagar un gafite. Y si no tengo claridad en cómo trabajar o en cómo acercarme o en cómo despertar mi espiritualidad, ¿por qué tendría que no estar dispuesta también a invertir dinero en eso? Del mismo modo, Pau, que si va el maestro y te arregla la tina del baño y tú le dices, muchas gracias, maestro. Lo felicito, le quedó muy bien, eternamente agradecida. Tengo tanta gratitud, voy a estar inmensamente agradecida hasta el último de mis días. Entonces, claro, no funciona. Exacto. No estoy hablando de dinero nuevamente, estoy hablando de que la gratitud debe materializarse en este plano en algo concreto. Y en este plano las cosas concretas son físicas, ¿sí? Aun cuando yo también te puedo decir te quiero mucho, y eso puede tener toda una forma de expresión, pero muchas veces es mucho más concreto. Si yo te digo te quiero mucho y te traje este lápiz, entonces en lo tangible, en lo concreto, se expresa esa devolución de gratitud. Sí, y de hecho esas lecturas hacemos nosotros, porque alguien te puede decir, hoy te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, pero de alguna forma nosotros también esperamos ver eso concretizado, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Exacto. Absolutamente. Sí, ahora, muchas personas respecto a lo espiritual dicen, bueno, si esta enseñanza es divina, o esta enseñanza viene de Dios, o esta enseñanza es espiritual, volvemos a lo mismo, pero mencioné el concepto de Dios, porque muchas personas dicen, si esto es una enseñanza de Dios, ¿por qué
me vas a cobrar? ¿O por qué te tendría que cobrar? O voy a ir un poco más lejos. Si esta es tu vocación y esto es algo que a ti te gusta, ¿por qué no me traduces estos textos gratis? ¿Ah? O maestro, a usted que le gusta arreglar los baños, ¿por qué no va a arreglar el calefón gratis? Porque a usted le gusta, pues, si a usted le encanta hacer eso. Entonces, Exacto. claro, vamos haciendo combinaciones que yo te diría que son juegos de lenguajes distintos. Ujú. Mezclamos las cosas en pares de lenguajes que no hablan de lo mismo, y por eso hablaba al principio de que habían como ciertas normas o ciertas reglas donde cada mundo está sujeto a ellas, pero queremos Sí, meter a todo el saco en el mismo tipo de leyes, y así no se pueden tampoco ni siquiera comprender. ¿Mm? exacto. Ahora bien, si hay alguien que no quiere pagar porque considera que es un precio que no es razonable o que es injusto, está en todo su derecho de hacerlo. Y también está en el derecho de querer aprender por sí mismo y querer ¿Mm? ser autodidacta. ¿Por qué no? Totalmente. O sea, Sí, también totalmente. es parte de los procesos. ¿Mm? Y Sí. como habíamos dicho, si son procesos individuales, cada uno ve cómo este camino se hace mucho más llano y más llevadero. A veces necesitamos de la presencia de otro, necesitamos de la presencia de alguien que sepa, que nos guíe, que nos Que nos conduzca. guíe, así es. Mira, Pues, yo honestamente pienso que todo lo que hemos hablado tiene muchas conexiones y podríamos ir hacia atrás y rescatar muchas ideas, pero a mí me hace yo sigo hablando de este triángulo porque tú en algún momento mencionaste un triángulo y para mí fue como muy visual. Y es que tú eres visual, por eso te pongo dibujitos. desde esa perspectiva, Dani, eh, yo tengo que decir que yo he sido una persona que, por ejemplo, he invertido en mi educación como académica y Ujú. invierto también de repente, por ejemplo, en pagar cosas como, por ejemplo, mis clases de yoga o la clase de Qigong o comprarme mi bicicleta porque me encanta andar en bici. Entonces, de esa forma como que mi cuerpo está cuidado o invierto en buena comida porque es parte de cuidar mi cuerpo. Y este año, gracias a esta pandemia, ¿cierto? Me surgió la oportunidad de invertir más en este descubrir espiritual. Y la Ujú. verdad es que lo hice y hoy en día eh, pienso que cada vez quiero invertir más, porque la verdad es que la sensación, no sé si es sensación, no sé si pero como me siento hoy en día, es como que entiendo que esto es una parte esencial de mi vida. Tan importante como seguir alimentando mi intelecto, tan importante como seguir comiendo cada día y manteniéndome saludable en lo físico, es seguir buscando herramientas de descubrimiento espiritual. Ujú. Y pienso que ha sido como un año que ha sido bendito desde esa perspectiva de que haya habido esta oferta y esta posibilidad de hacerlo. Ujú. Fíjate que me acordé de una historia, no nos queda mucho tiempo, me parece, Mm, pero es una historia que la voy a relatar lo más rápido posible. Había un barco que iba entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y era un barco frigorizado que llevaba productos que obviamente son perecibles y que necesitan de cierta temperatura. En medio del océano se estropean los refrigeradores, el sistema de refrigeración más bien dicho, y el capitán del barco decide recalar en el puerto más próximo para poder solucionar este problema y que repararan, porque a bordo del barco los técnicos no pudieron dar con el problema. Entonces deciden parar, eh, porque si no, obviamente, toda la carga se va a descomponer y eso sí que sería catastrófico, no solo para él como capitán y la tripulación de quedarse el día de mañana sin trabajo por incompetente, sino que el daño que iba a provocar, digamos, para las empresas que estaban esperando esos productos. Entonces recalan, buscan a un experto y llega el experto.
Y llega el experto con una cajita de herramientas muy chiquitita, así tipo doctor Chapatín, y con un palito. Y entonces le dice que lo lleven al cuarto de máquinas, donde están las conexiones de los sistemas de refrigeración, etcétera, y empieza con el palito a pegarle a unos tubos por donde se conducía este aire frío. Y empieza a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, así va pegando, así como tanteando, ¿no? Con el palito. Toc, 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 toc. Entonces llega un momento en que toc, toc, y le suena absolutamente distinto y dice, aquí está el problema. Saca de su maletincito chiquitito una sierra muy cortita, corta un pedacito del tubo aquí, corta un pedacito del tubo acá, saca un codito de esos que hacen uniones, hace la unión, le pone casi como la gotita más o menos, pero hagamos que para el cuento lo suelda ahí, etcétera, etcétera, lo deja todo maravillosamente bien, qué sé yo, hacen andar de nuevo los equipos de refrigeración e inmediatamente el termostato cambia y empieza a bajar la temperatura y todo vuelve a esa normalidad. Entonces viene el capitán y le dice, bueno, le dice, ¿cuánto le debemos? Bueno, el tipo dice, $10.000. Pero ¿cómo me va a cobrar $10.000 si se demoró 5 minutos? Usted sacó un palito y con el palito le estuvo pegando. Ah, no, dice, por los 5 minutos yo le cobro $10. Por el uso del palito, y estos 5 minutos son $10. La diferencia es por los conocimientos, por toda la experiencia que yo tengo para llegar a descubrir y resolver su problema en 5 minutos. Entonces la pregunta es, ¿está bien pagado? ¿Eso se paga o no se paga? ¿Eso es caro? ¿Es barato? Todas esas reflexiones se pueden hacer a partir de la historia, pero si lo llevamos a la dimensión espiritual, cuando alguien nos conduce, cuando alguien nos orienta, cuando alguien nos apoya, nos estimula, o incluso podríamos sentir la sensación de que fue todo lo contrario, que no nos ayudó, que no nos estimuló, que a lo mejor pedagógicamente no me entregó lo que yo buscaba, etcétera, etcétera. Aún así, tengo la obligación desde el ser, desde la moral del ser interior, en retribuir eso, porque por último me da cuenta de que eso que no me haya servido me permite a mí seguir a lo mejor buscando o explorando o dándome cuenta que lo que me enseñaron ya lo sabía y a lo mejor o si resuena o no resuena conmigo. Exacto, o no era consciente de eso y yo sigo buscando algo que ya tengo. Entonces, de una u otra manera, eso hace sentido y eso ayuda y apoya. ¿Sí? Entiendo. Entonces, interesante también esa perspectiva. Quiero, como ya nos queda súper poco tiempo, quiero aprovechar. Sí, Dani, no, muy poquito la conversación, el tiempo se hace muy poquito. Así es el tiempo, Pau. Relativo, relativo. Como decía el chiste, el tiempo es hemífero. Exactamente. Es que alguien preguntó por taquiónica y es bien interesante, pero claro, no podemos tocar en este minuto conceptos de la taquiónica o del taquión de esta teoría de Tesla, en el fondo, que es como convertir la energía cósmica en una energía útil. A lo mejor más adelante, si en algún momento conversamos de abundancia, de prosperidad, de ley de la atracción, o en el fondo de simplemente de cómo canalizar de mejor forma la energía que provocamos o la energía que viene del universo, incluso a partir desde una explicación astrológica o desde una explicación desde el registro acástico o desde una explicación de la constelación por familiar. Supuesto que podemos hacerlo en alguna otra oportunidad. A mí me parece súper interesante. Nikola Tesla es alguien que dijo todo es vibración, ¿cierto? Y hasta que no nos demos cuenta de eso no hemos entendido el universo. Entonces, está abierta la puerta. Yo agradecerle a todas las personas que se conectaron, a los que siguen conectados aquí con nosotros, que nos hayan acompañado, y contarles a la gente que Daniel va a estar trabajando con nosotros como formador en la Escuela Holística de Redes. Él tiene su propio Instagram y web de Psicoevolutiva, lo pueden ver ahí abajito.
Y también la Escuela Holística de Redes tiene su página web, tiene nuestro Facebook, este es nuestro Instagram, tenemos canal YouTube, así que nos estén visitando para ver qué es lo que se viene. Y siempre agradecida, Dani, de poder conversar contigo, aprender y seguir expandiendo la conciencia. Bueno, de eso se trata, de poder nutrirnos, de poder aprender entre todos. Eché de menos preguntas, pero hay comentarios bien interesantes. Agradezco también la participación de todas y de todos. La verdad que en este viaje somos todos pasajeros. Y la idea es, en vez de irnos dando codazos, es ir acompañándonos. Y yo creo que ese es el sentido de la escuela holística. De poder ser un ente colaborador en los procesos personales. ¿Para qué? Para que precisamente todos podamos ir entregando cada vez lo mejor de cada uno de nosotros. Así que yo feliz de poder no solo participar de la instancia de la escuela holística, sino que también de haber participado de este live, de ojalá haya podido aportar con alguna reflexión a alguna de las personas que están aquí, ojalá pudiera incluso haber tocado el corazón en el sentido de abrirse a la maravillosa amplitud de lo que es la energía de la abundancia, en el sentido de que todo, tal como dijiste tú, es energía y estamos sujetos a ella, y mientras conozcamos mejor las reglas también, va a ser mucho más fácil fluir con lo que estamos haciendo y sintiendo. Gracias, Dani. Defendiendo la espiritualidad como patrimonio de la humanidad. Mira qué bueno. Sí. Agradecida. Te mando besitos. ¿Estamos en la hora? Sí. Bueno. Chao, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Pau, por la invitación. Besos gigantes y muchos abrazos. Abrazos. Chao, chao a todos. Chao.